Hola, bienvenidos. Yo soy Mireya, Y yo soy Lisbeth y juntas somos Brujas Brujas Cósmicas. Cósmicas. Y bueno, estamos muy contentas una vez más de estar aquí acompañándoles y bueno, y que ustedes nos acompañen, estamos muy felices de venir a compartir pues muchos temas entre espiritualidad, autoconocimiento y demás. Entonces, bueno, El día de hoy vamos a estar hablando de los tipos de dones espirituales. Si recuerdan, en el capítulo pasado hablamos acerca de la intuición y qué son los dones espirituales. Y seguramente todos dijeron, bueno, sí, ¿y cuáles son? Porque no dijeron nada. Ah, pues para eso van a ver el día de hoy, el video del día de hoy para que se den cuenta cómo todo el tiempo hemos estado viviendo con ellos. así es. ¿Mm? Qué bonito, ¿no? Es algo que que veníamos diciendo desde el capítulo pasado, ¿no? De repente podemos pensar o podemos decir, ay, sí, pero yo no. O sea, ¿saben? Como que, sí, sí, pero eso es como que solo para gente que se dedica a eso, terapeutas, o bien guías, o bien, gente que ya está inmersa como en la parte espiritual o demás, ¿no? Incluso hasta en religiones, ¿no? Sí. Podemos, decir que eso solo está destinado para ciertas personas y que eso a mí no me atañe y que yo soy ajena a eso. Pero algo que Y que rescatamos, perdón, que rescatamos la vez pasada, o el capítulo anterior, es que todos tenemos la misma capacidad de tenerlos, bueno, para empezar, que todos los tenemos, y la misma capacidad de desarrollar. Y para esto, qué bueno que lo dices, porque yo también iba para allá, ¿no? Tenemos como un estereotipo de una persona espiritual, un gurú o alguien de alguna religión, sea cual sea, y tenemos un estereotipo de que entonces a lo mejor me he visto súper hippie, o a lo mejor estoy rapado de la cabeza, o a lo mejor, no sé, muchas cosas que ya tenemos como Estereotipado. Ujú. estereotipadas, y entonces pensamos que para tener estos dones espirituales me tengo que ver así súper elevado y tengo que hacer un montón, a la mejor, de rituales, y no sé qué tanta cosa tengo que armar y hacer para yo llegar a eso. Y en realidad es muchísimo más fácil de lo que creen. Está toda la vida con nosotros, esperando solo a que nos demos cuenta que somos más que solo materia. Así es, y lo hablábamos el capítulo anterior, ¿no? Hablamos mucho de que el cuerpo físico, este templo sagrado, este vehículo que elegimos aquí en la tierra como el vehículo en el cual vamos a estar aquí encarnados y tenemos la capacidad de respirar, con el que podemos tener la capacidad de caminar, de movernos, de experimentar, ¿no? Y el cuerpo físico va a venir con algo maravilloso que son nuestros sentidos, ¿no? Pues la capacidad que nos da de mirar, de sentir, de oler, de escuchar, absolutamente todo, ¿no? Entonces, incluso de degustar una buena comida, ¿no? En una buena mesa y todo. Entonces, esto, eh, es donde vamos a ver este cuerpo físico, este templo, junto con los sentidos, son los que nos van a ayudar a experimentar justo lo que creyéramos que no, pero así es, los dones espirituales. Y eso es maravilloso, porque te das cuenta, una vez más, que nada está separado de nada, y que de no ser por ellos, nosotros no podríamos experimentarlos. Así es. Por eso está tan entrelazado, Ujú. más entrelazado de lo que nosotros creemos, porque, por ejemplo, ¿no? Queremos empezar. Que sepan cuáles son los dones espirituales, pero también que puedan ir ustedes checando, okey, sí me ha pasado esto y el otro, y qué mejor que darles ejemplos para que ustedes puedan ver cuáles son los dones espirituales. Y queremos empezar con la telepatía, porque creo que es algo que sí hemos experimentado y Todos. todos, sí, sí, todos, todos, porque es esa capacidad de escuchar a una persona sin que emita palabras. Y entonces estamos las 2 sentadas y de repente empiezo a tararear una canción. Ujú, Y la sí. persona dice ¿Por qué? Si yo también la tenía en la mente, ¿qué te pasa? y entonces ella lo tenía en la mente y ese cuerpo mental con mi cuerpo mental hablaron, se transmitieron. Incluso se tocaron, ¿no? Ajá. Es que hay algo más, digo, no es propio, en algún momento tal vez les podemos explicar y hablar sobre nuestros cuerpos espirituales, no solo el cuerpo físico, sino estos cuerpos que van más allá, que no se ven, pero son parte de nosotros, que están en lo más sutil, en lo etérico, en lo energético. O sea, hay uno de ellos que se llama el cuerpo mental, que es el que mencionas, y entonces como está arriba de nosotros y es imperceptible, sin embargo, sí se percibe, ¿no?
Entonces, nuestro cue ahorita nosotros como estamos posicionadas, Liz y yo, nuestro Pues cuerpo mental sí se está rozando. Entonces, de ahí que en lo que yo estoy diciendo, ¿no? De repente se escucha, y que de repente empieza alguien terminamos la frase de alguien, o continuamos la canción que mi amiga continúa la canción que yo tenía en la mente, ¿no? Y es así como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás en mis pensamientos? ¿Por qué? Porque es a través de la telepatía. A veces llega a pasar que yo estoy como que: "Ay, ¿dónde estará, no sé, la tía? Tiene mucho que no sé de la tía", tal, ¿no? Y entonces, de repente, a los 20 minutos, la tía me llama. Entonces, así como que: "¿Qué onda, tía? Te llamé con los pensamientos". Sí le hablaste con los pensamientos, sí, amigo, amiga. ahí no se están rozando los cuerpos mentales porque no estamos cerca, pero nosotros tenemos la capacidad de como el wifi, ¿no? De Ujú. ti, 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 me conecto. ¿Y qué está haciendo la tía? Ah, le voy a marcar a mi nietecita que no escucho desde hace un buen, ¿no? Y ya, te marcan la gente, ¿no? Ujú, Y eso es así. Por eso todo el tiempo, todas las personas lo hemos vivido, ujú. porque a todas nos ha pasado que estamos pensando en alguien, en algo, lo que sea, el trabajo, y se resuelve, o te avisan, o te dicen en ese momento, porque ya hay un campo mental, incluso colectivo, ¿no? Que nos va avisando y Sí. nos vamos conectando. Es algo muy curioso y bien bonito que nosotros nos ha ocurrido desde que nos conocemos, ¿no? Y llevábamos poco tiempo de conocernos, incluso no había una amistad como lo hay ahora, éramos compañeras de clase y bueno, de todos estos conocimientos, y entonces alguna vez Liz y yo experimentamos y nos dimos cuenta y fue como muy fuerte para nosotros que estábamos juntas compartiendo un mismo espacio, dando terapia a alguien y de repente solo nos volteábamos a ver y sabíamos perfecto qué queríamos transmitirnos. O sea, supimos y tuvimos la capacidad de decirnos: "Aún no, sigue esto, te falta el otro", y nada más nos asentíamos con la cabeza y decíamos: "Sí, no", ¿no? Creo que hoy día lo seguimos haciendo y a veces hasta nos hacen burla por ahí, que dicen que hablamos como un poco extraño porque no hablamos y nos comunicamos sin hablar tanto, porque creo que sí tenemos muy exacerbado esto, pues, desde la dupla que hemos hecho y desde el compartir, ¿no? Ya hasta escuchamos nuestros pensamientos. Por eso hay veces que yo asiento mucho, porque luego como que se me olvida que no estamos hablando, sino estamos en la telepatía y yo, ah, ujú, Sí. ujú. Y entonces, pero así de fuerte es, no podría ser, creo que esto es algo que tenemos los seres humanos desde que fuimos seres humanos. Na Hay un registro energético, ¿no?, de canalizaciones que se han hecho en el que se dice que el ser humano llegó con la telepatía, que antes de hablar empezó con la todos se comunicaban por telepatía. Entonces, claro que todos los seres humanos esos lo tenemos, aunque muchas veces se pierde, se olvida o se duerme porque por diferentes cuestiones en las que nos hemos envuelto los seres humanos, esto es algo que a todos nos pasa y sí o sí todos lo tenemos al full. Así es. Y bueno, pues vamos después a hablar algo de lo que ya habíamos estado mencionando, pero no podemos dejar de lado porque es parte de los dones espirituales, que es la intuición, ¿no? De repente, últimamente, yo creo que muchos seres humanos hemos despertado en esta intuición maravillosa que nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda tanto? Porque es una guía interna. Es sentir algo, ¿no? Algo dentro de ti. No sabes qué, pero tú sientes algo en tu estómago, en el cuerpo físico siempre se siente, podemos sentir en el estómago, en el pecho, como que algo va a pasar. Y de repente, pues sí, ¿no? De repente puede pasar que tú dices: "Tengo mucha flojera el día de hoy de ir a mi clase", ¿no? Tengo muchísima flojera. Y es como que un sueño que no puedo, y yo dormí bien y demás, pero no puedo. Y después, pues, ya te puedes despertar un poquito más tarde y dices: "Ay", hasta con un poco de culpa, ¿no? Híjole, ¿por qué desperté tan tarde? Pero, ¿por qué no tuve tantas ganas de ir a mi clase y demás? Y después te enteras que en el transcurso o en el trayecto que tú tomas normalmente para ir a esa clase, algo ocurre. Tal vez un meeting, tal vez un accidente, y ahí es cuando te das cuenta que tu intuición te salvó de algo. Tu intuición dijo: "No tienes que experimentar ese bloqueo de tránsito, o no tienes que experimentar tal vez ese accidente que le ocurrió a otras personas".
pero de momento nosotros podemos decir como, ¿no? O Ujú. nuestra razón, mente, ego, puede decir como que, por qué no quiero ir a mi clase? O algo muy común que nos puede llegar a pasar a todos es, por ejemplo, salimos y tal, y, ay, se me olvidó cerrar la llave del grifo, no sé, estaba lavando los trastes y ya me tenía que ir rápido, y por alguna razón se me olvidó apagar la lavadora, cerrar el grifo, y te regresas corriendo, sí cerré bien aquí, sí dejé esto bien, no sabes por qué, te da algo en el interior y entonces te regresas. Y resulta que tal vez nunca vas a saber el porqué, tal vez dejaste el gas y si había ahí un peligro en tu casa que preveniste, o tal vez te iba a pasar algo afuera y entonces ya no te va a pasar porque te regresaste. Y cuando si tú hubieras seguido, tal vez pasa y te pasa, ¿no? Puede Ujú, ser algo muy pequeño o algo mucho más grande, y te dijeron: "No te toca", y ujú. entonces mejor regrésate, verifica que todo esté cerradito, que todo esté bien, y entonces sí, ya te vas. Así es, o incluso también nos puede pasar cuando nosotros conocemos a alguien, ¿no? Que de repente nuestra intuición dice: "Ah, esta persona es de confianza". Y a veces llevo una hora conviviendo con esa persona y es muy agradable y sé que puedo confiarle cosas y es muy a gusto y tengo todo el rato ahí y a lo mejor puedo pasar toda una noche conviviendo con esa persona y tu intuición te dice: "Esta persona es de fiar, es una buena persona, resueno con esta persona", ¿no? Y tu corazón y tu alma se deja ir como, ¿no? Y Ujú, después a lo mejor no le vuelvas a ver, o sí, no lo sabemos, pero tu intuición. ¿Qué pasa? Lo contrario, cuando conoces a alguien de 5 minutos y en esos 5 minutos te bastó para decir: "No voy a relacionarme, no voy a hacer un negocio con esta persona que me está ofreciendo, voy a ganar mucho y esto y el otro". Simplemente se siente dentro de ujú, ti, en tu cuerpo, y hay que registrar mucho. ¿Qué siento? ¿Qué me dice por dentro mi intuición, mi estómago, mi cabeza, mi corazón? Y entonces esa es la intuición. Y después te enteras que la amiga distraída o el amigo distraído sí confió en la persona y dijo: "Sí, yo voy a invertir contigo", y después te enteras que, guau, le hizo un fraude. ujú. Y entonces entramos en esta como mala espina que nos dan las personas, ¿no? Que decimos mucho por acá nosotros, Ah, no me vibra, sí. no me da buena espina, pero bueno, y resulta que después te dicen, tenías razón, ¿no? Después de tiempo lo comprendes, ¿no? Dices: "Ah, con razón ya sentía algo". Pero bueno, también Ujú, parte del aprendizaje, porque no vamos a ir toda la vida como vibrando con el miedo y de ujú, decir: "Ay, no, entonces si mi intuición me dice X o Y", pues no, 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 también es que hay que experimentar y a veces es que no nos hemos dado cuenta o no obedecemos a este sabia internos que nos dijeron desde el día uno que esa persona no era de fiar y es perfecto tal y como es, porque el que yo no me haya obedecido o a mi sabio, a mi sabia interna, era parte de un aprendizaje, porque el día de mañana, cuando yo venga, o que alguien venga resonando con la misma vibración y que me vaya a hacer a un aprendizaje más fuerte y yo pierda más o demás, ya sé cómo accionar, ¿no? Y ya sé de obedecerme y decir, no, gracias. por eso en el capítulo anterior les decíamos, ¿no? Este mundo es dual y hay cosas que podemos evitar y no Ujú, van a pasar, y para eso está la intuición y los dones, y otras cosas que sí o sí van a pasar. Y es parte de nuestro aprendizaje y no hay forma de evadirlo. Va a pasar porque yo sé álmicamente que eso me va a llevar a un aprendizaje o me va a subir unas escaleritas más de esos pisos de los que hablábamos así es. el capítulo pasado, ¿no? Ahorita que haces mención de eso, nosotras a veces en experiencia o en lo que trabajamos, hemos llegado a ver que las personas a veces, les van a ocurrir cosas o están viviendo una situación muy fuerte y tenemos, pues, a lo mejor nos dan claves o tenemos las herramientas para apoyarles en esos procesos y decir: "Pues, es que sí la está pasando no tan padre", o sea, eh, Dios, Diosa, por favor, apóyennos, ¿no? Guías, ¿qué podemos hacer? Alma de esta persona, dinos, por favor, ¿cómo le podemos apoyar? Y el alma misma nos ha dicho: "No lo tienen permitido". Nosotras, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? Porque es parte de su aprendizaje, porque es parte de que si él o ella no vive esto, no lo transita tan fuerte, no va a dar el salto cuántico, ¿no? Dice por ahí Wayne Dyer, para dar el salto cuántico necesitamos experimentar a veces el caos.
Entonces, es parte de, ¿no?, lo que las almas nos han transmitido. No tienen permitido apoyarle. O sea, no, y menos si no se los pide. ¿Por qué? Porque de nada va a servir, porque no se va a dar cuenta, que tiene que atravesar, que tiene que trascender, y que eso lo está llevando a él o a ella a crecer y evolucionar. Y entonces es cuando nosotras decimos: "Okey". Sí, solamente sabemos que si es un no, y es por algo, ¿no? Ujú. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar ahora de la clariaudiencia. Y muchas personas a veces nos ha pasado que escuchamos, ya sea dormidos, despiertos, escuchamos alguna voz que nos habla en nuestra mente, a veces fuera de, ¿no? A veces escuchas que dicen tu nombre, hasta dices: "Oye, ¿Me ¿qué hablaste? pasó? ¿Me hablaste?". Y todos: "No, yo estaba haciendo X cosa", ¿no? Esa es la clariaudiencia, y esa es una forma en la que nosotros podemos darnos cuenta que todos la tenemos. Em, Esta información que puede venir de nuestros seres de luz, de nuestra alma, de nuestro ser superior, y que algo nos quieren decir. A mí muchas veces me ha pasado que estoy por despertar, y sé porque me empiezo a mover el cuerpo y escucho una voz y me dicen: "Dile X cosa", ¿no? Y ya, bueno, me despierto y, pues, lo primero que hago es dar el mensaje. Cuando puedo, ¿no? Cuando se puede, pues, ya le mando mensaje a Si Mireya. no, me quedo dormida. Sí, no Pero se no, nos sí, olvida. pero a mí es real, ¿no? Yo he recibido mensajes de Lisbeth en la madrugada. Oye, me dicen qué tal, ¿no? O yo también voy Ajá. manejando, porque a mí me pasa mucho que cuando manejo, porque es algo que disfruto muchísimo, me llega la información, entonces ahí le mando audios. Oye, dicen que esto y lo otro. Ujú. Y así, o sea, entonces, por ejemplo, yo sé que con Mireya puedo mandarle mensaje en la madrugada o en la mañana y me dijeron tal y tal y tal y tal, ¿no? Y ya luego Y lo revisamos, sí, ya luego lo a revisamos. profundidad. ¿Por qué? Porque puede ser, o sea, como les decía, puede ser en sueños, pero algo que es muy característico de esta forma es que, por ejemplo, en un sueño tú ves escenas y pasan cosas en los sueños. Pero en este sentido de la clariaudiencia específicamente, solamente escuchas. Algo te están diciendo, no estás viendo como tal nada, o si ves, a la mejor solo ves una luz o algo, pero solamente sabes que es una voz que te está hablando en tu mente y te está diciendo, despierto, dormido o incluso afuera, ¿no? Ajá. Una voz real. Claro. Y justo a eso voy, que a veces no se escucha como tal. De acuerdo a cómo tú tengas este don o potencializado, Ujú, hay quienes escuchan fuera de, incluso que puede ser de otro sexo, ¿no? O sea, ujú, que puede escuchar la voz de otra mujer, si eres mujer, o de un hombre siendo mujer, y a veces esto es como fuerte, ¿no? ujú, Y como que dices: "Oh, espérate", ¿no? Y por eso preguntas al amigo, a la amiga que está por ahí, o al papá, a la mamá: ujú. "¿Me hablaste?". "No, no, no". Sin embargo, muchas veces esta claraudiencia llega como si fuera parte de nuestra propia voz, o sea, o como tú escuchas tus pensamientos, pero a nosotras nos gusta explicar esta manera, ¿no? De cómo voy a saber cuándo son mis propios pensamientos o cuando es un mensaje de un guía o de mi ser superior o de mi alma. Cuando son mis pensamientos, pesan. Y a veces es que yo tengo que hacer un buen de cosas, ¿no? Entonces, yo tengo a lo mejor que ya agendé tal, y hoy, día martes tengo que hacer a las 9 de la mañana esto, luego a las 11 y luego tal y tal y tal y tal, ¿no? Y incluso, pónganse a pensar, que te duele la cabeza cuando tú haces una planeación, ¿no? Todos tus días, tu semana, todo demás, o cuando organizas una fiesta. Ujú. Estos llegan como una pluma, apenas se perciben, es como que algo que no estaba ahí, ¿no? Y de repente tú estás pensando en zapatos negros que me voy a poner y voy a combinar con el chaleco verde que me voy a poner en la fiesta del día sábado, y de repente te llega, ¿no? Así, llámale al tío. Y tú así, ¿qué? O sea, espérate, yo estoy en mi fiesta, ¿no? Llámale al tío. Y tú te haces caso, obedeces a tu sabia interna y le mandas un mensajito al tío. Y el tío te dice: "Oye, la estoy pasando mal. Gracias porque esperaba que alguien me buscara el día de hoy", Ujú. ¿no? Y entonces dices: "Guau", son esos pensamientos sutiles que a veces ni se sienten y que parecía que era tu propia voz, pero no, es solamente el mensaje que está llegando a través de tu conciencia y que tú lo estás percibiendo. Así es. Y bueno, ahora vamos con la clarividencia. Y esa creo que mucha gente cree que la tiene que trabajar, pero
pero yo siento que solamente es dejar la mente de las que les está hablando ahorita justamente Mireia, dejar esta mente que pesa, que te dice, que te cuestiona si es verdad, si no, qué es lo que está pasando, si ya te volviste loco o no, ¿no? Porque pasa, ¿no? Muchas personas se empiezan a cuestionar, pero es ver imágenes, ver colores, recibir información, puedes ver a una persona en tu mente tanto con los ojos abiertos como cerrados, como en tu mente, como fuera de tu mente. Puedes ver una persona enfrente de ti y decir es así, 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 asado. O cuando estamos con los ojitos cerrados, meditando o en un estado de conciencia más elevado y ves, percibes completamente un templo, ¿no? Una persona o luces o símbolos, ¿no? Y esa es la clarividencia, ver estas imágenes. Sí, o de repente que te dicen, ¿no? Oye, eh, no sé, que tú tienes una casa lejos, en otro lugar, ¿no? Y que de repente te dicen: "Oye", alguien que tenga la clarividencia, claro, está muy exacerbada y que no lo niegue y lo potencie, y entonces dice: "Oye, es que veo una casa tal y tal y tal, y aquí hay esto, y aquí hay el otro", y, ¿no? Entonces tú te quedas así como, ¿qué onda? ¿Cómo Esta puedes cómo sabe. cómo sabe hasta el croquis y los colores que Ujú, hay y esto y el otro, ¿no? Pues ujú, es que tiene la clarividencia ujú. muy exacerbada. O la gente que de repente, o sea, de la nada te dice: "Discúlpame", ¿no? Creo que mucha gente le ha pasado, ¿no? "Discúlpame, pero te tengo que decir algo. Es que al lado de ti hay una mujer así, 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 asado, que dice que es familiar tal tuyo, que se llama tal, y te quiere decir tal, tal, tal". Cuando ya están muy que tienen muy exacerbada la clarividencia, pueden hacer esto, ¿no? Ujú, Eh pero, ¿no? No quiere decir que tú tengas que llegar hasta ahí, ujú. solo si quieres. Así es, Siempre va a ser opcional, ¿no? así es. Ujú. Sí, tenemos por completo libre decisión de decidir hasta dónde, ¿no? Ujú. Okey, pues vamos a ir a lo que es la clarisensibilidad, que es sentir en el cuerpo lo que otra persona siente, ¿no? O la energía de un lugar. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros como terapeutas esto nos ayuda muchísimo, pero esto no es, exclusivo, ¿no? Incluso yo creo que también los médicos lo hacen, ¿no? Por ahí yo conozco uno de los médicos que confío muchísimo plenamente en él, y de repente yo decía: "Es que de verdad, nada más de ir a consulta ya uno se siente súper bien", o sea, porque enseguida que te veía, o sea, o que veía a mi hija, él vio por mucho tiempo a mi hija, yo decía: "Guau, ¿no? Este señor, ¿qué onda?". Parece que, claro, su experiencia se lo dio. Sin embargo, yo no dudo que tuviera el don de la clarisensibilidad muy exacerbado, ¿no? Porque, pues, nada más lo ve y todo, y esto, el otro, ¿no? Y a la primera del primer tratamiento, ya, te da con el diagnóstico. Entonces, a veces pasa, ¿no? Que nosotros cuando saludamos a alguien podemos sentir algo. Yo estaba bien, ejemplo, yo estaba bien, yo venía muy bien, muy tranquilo, y yo no me doy cuenta, ¿no? Pero esto es inconsciente. Yo no me doy cuenta y cuando yo le tomo la mano a alguien, empiezo a sentir una angustia, una tristeza, una preocupación, y es así de, wow, ¿no? ¿Qué me pasa si yo venía muy bien? Ya me voy, y no me di cuenta, o después me entero, que esa persona estaba pasando por un duelo, o por una situación muy fuerte en ese momento de su vida. Es parte de no darnos cuenta que siempre vivimos con ella. O de repente me ha pasado que hay gente que apenas lo está experimentando y no de nuestros alumnos, que a veces ellos no se dan cuenta. Llegan, se saludan todas y de repente o ya se van, ¿no? Termina la clase y no sé por qué, pero te quería dar un abrazo, ¿no? Entre ellas. Y a lo mejor no saben el porqué, pero en ese momento estaban sintiendo lo que la otra persona tiene y a lo mejor no lo expresa, y entonces necesitaba ese abrazo. Y no sé por qué, pero solo o sea, tú solo lo haces y resulta que a ella le impacta impresionante, porque a lo mejor ella trae ahí un diálogo interno con este sentimiento y con lo que le está pasando, ¿no? Pero esto también se extiende a lugares. Y eso nos pasa, creo que a todos los mexicanos.
siento una vibra muy pesada en esta casa, ¿no? Todos decimos luego de repente así como que está muy denso aquí, ¿o qué onda? O llegamos a un lugar y se siente que está tensa la oficina. O incluso físicamente empezamos a experimentar y sentirnos mal, Ujú, ¿no? ujú, O sea, ay, bueno, a nosotros nos ha tocado vivenciar que a veces la persona puede empezar a sentirse mal cuando estaba muy bien físicamente y se empieza a sentir mal y deteriorada y todo. Y después, cuando la revisamos, nos damos cuenta y nos platica que ese día fue a unas ruinas, ¿no? ujú, ujú. O que fue a un lugar que está, muy transitado, o a lo mejor un masivo. Y lo que pasa es que solamente es que esta persona es muy clara y sensible y, pues, al estar muy abierto, te cargas, inconscientemente de cosas y, pues, ya después el cuerpo físico, que es donde recae todo, pues, está así de: "No, espérame, ya no puedo". Y creo que hay una película por ahí de Bruce Willis, ¿no? Que él es clarisensible, Ajá. y entonces, no me acuerdo bien cómo se llama, Sí, que pero se me va encanta. Y que va entonces, tocando a las él va personas. tocando a las Ujú. personas, ¿no? Solo con su manita así muy, muy leve, y empieza a sentir, y luego ya cierra los ojos y siente. Y así es como percibe a qué personas es a las que tiene que ayudar, Y también y a se cuáles no, ¿no? exacto, y también se combina con clarividencia, porque también le Porque empiezan a cierra los mostrar ojos, ajá, y le y ve. empiezan a Ujú, mostrar situaciones ujú, o vivencias de la misma sí, persona, ujú, ¿no? ujú. Qué Y ahí bonito. es como se da cuenta él que quién necesita ayuda y quién no, porque él tiene también otros dones de los que vamos a hablar aquí. Ese es Ajá. precisamente de esa película. Y sabe cuando alguien es bueno y cuando no. Ajá, sí. Entonces, esa película se habla mucho de dones espirituales y Ajá. cómo él justo los va experimentando, ¿sí? Pero justamente él hace esto, hago un pequeño roce, un pequeño contacto con la persona y él primero la sensibilidad y después se le desatan todos los demás dones. Ujú. ¿Va? Muy bien. Ahora vamos con clariconciencia. La clariconciencia es esta capacidad o esta conciencia para poder observar, para poder ver planos superiores y estar muy conscientes de las cosas. ¿De qué cosas? De las cosas que ocurren aquí, pero también de las cosas que ocurren allá arriba. Y entonces a lo mejor estamos meditando y nos podemos dar cuenta que, que llego a un templo, ¿no? Y entonces soy consciente de que estoy en el templo del maestro X. Y entonces entro y soy consciente que estoy la dimensión octava. ¿Quién me lo dice? Yo lo sé, solamente sé que lo sé, no sé cómo. ¿Por qué? Porque dejé atrás esta mentalidad, o sea, o esta mente que pesa, solo lo sé. Y entonces me permito abrirme a ver las cosas. Y entonces también ahí encuentras personas que te dicen acerca de: "No, es que no agarres esto, porque esto tiene esto, porque es consciente de esto que está Ajá. pasando aquí". Y yo creo que Ujú, ahí, entran las medicinas ancestrales, ¿no? Que a veces, cuando las experimentamos, podemos ir y hacernos conscientes de estados superiores de conciencia. ujú. Entonces, bueno, digo, quien lo practique está, a veces, digo, es bonito, es toda una experiencia, pero yo creo que las medicinas ancestrales que hacen que la pineal trabaje y que produzcamos DMT y demás, y todo, y entonces podemos experimentar este don Ujú, espiritual, ¿no? ujú. De manera como más consciente de O qué ajá, es. o bien, o inducido, ¿no? Ajá. Pero entonces ahí podemos, o sea, si alguna vez alguien de ustedes ha experimentado algún viajecito con alguna medicina ancestral, pues es la manera en la cual podemos Acceder. acceder, ujú, Ujú, ¿no? ujú. Okey, Muy muy bien. bien. Qué bueno, no es exclusivo, porque nosotros de manera innata podemos experimentarlo. Exacto. Cuando entramos a una meditación muy profunda, podemos ver estratos superiores y Sí. demás. Ujú. Okey, luego vamos a ir con el clariconocimiento, que es saber con anticipación algo sin saberlo, ¿no? O algo sin sí, más bien, algo sin haberlo aprendido en esta vida, Ujú, o sin saberlo entre comillas, ujú, ¿no? Entonces, ahí de repente vemos a niños, sobre todo se ve a muy temprana edad, ujú, que somos muy buenos para algo, ¿no? Entonces, de repente vemos al niño o la niña que son excelentes con cualquier instrumento musical, súper bueno. O de repente vemos a la niña que es súper apta para la danza a muy temprana edad.
y que cuando va a una clase le dicen: "Trae una técnica bien bonita", y pues, tal vez no tomó nunca una clase previa, sino solo estuvo viendo, a lo mejor vio videos, pero es muy natural en las personas. Entonces, aquí viene este claro y conocimiento. Nosotros con anticipación ya traemos habilidades, porque recordemos, ¿no? Decíamos, ya un bebé no puede venir de cero, decía Sigmund Freud, porque entonces no habría evolución en el ser humano. Y con esto él nos dice que en el inconsciente ya traemos muchas habilidades y que aquí venimos de repente a recordar. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta y podemos confirmarlo? Pues bueno, nosotros saben que trabajamos la parte de la regresión. Y ahí es cuando confirmamos por qué somos tan buenos para algo, ¿no? O a veces también por qué se nos dificulta algo o por qué he negado ciertas cosas de las que yo soy muy bueno, porque he tenido malas experiencias en otra vida. Y en ese sentido, ¿no? En este clariconocimiento, viaja también para los científicos en el ADN, ¿no? O Ujú. sea, está en nuestro inconsciente, pero también se encuentra viajando en el ADN, ¿no? Por eso elijo la familia y el linaje que elijo, ¿no? Así es, y eso Pe es ujú, sí, pero bueno, eh, yo, por ejemplo, puedo decir que en ese sentido, ¿no? Yo desde pequeña edad, cuando yo veía que de repente le empezaban a leer las cartas a mamá, yo las leía sin saber absolutamente, nadie me había enseñado. Nunca había tenido acercamiento con el tarot y con los oráculos, y yo los leía, ¿no? ¿Cómo? No me pregunten cómo, yo siempre los he leído. Obviamente, ya después te das cuenta, empiezas a hilar, y entonces te das cuenta que es un conocimiento que solamente estás recordando, ¿no? Y bueno, en en esta emisión del día de hoy ya no nos dio tiempo de hablarles de muchas más, dones estos espirituales. solo son poquitos, ¿no? Y si se dan cuenta de uno podemos hablar como muchísimo. Entonces es como, pero bueno, era como venir a recordarles Ujú. todo lo que ya traemos y que a veces esta experiencia, a lo mejor un poco extraña, bizarra, que tú pudiste haber experimentado desde temprana edad, pudieras justo solamente decir, pues fue algo raro, algo extraño que viví, que experimenté cuando visité algún lugar lejano y que sentí, que oí, que vi, y entonces yo a lo mejor me lo callé para que la gente no me tildara de loco, de raro, y, entonces yo lo bloqueé, pero siguió sucediendo, ¿no? Entonces, pues, solo por mencionar algunos, de repente cuando vemos premonitoriamente cosas, cuando sabemos información anticipada, hay muchas cosas más que quisiéramos haberles, extendido, ¿no? Pero, pues, bueno, ya no dio tiempo. Pero bueno, para que se den cuenta que esto, y con lo que yo me quedo el día de hoy, ¿no? Es que los dones espirituales recaen en nuestro cuerpo físico. Siempre los hemos experimentado, pero muchas veces no nos hemos dado cuenta y solo estamos en el camino de recordarlos, ¿no? ¿Tú con qué te quedaste? Vivimos con ello todo el Ajá. tiempo y solamente tenemos que estar abiertos a ello, a aceptarlos, Ujú. porque aceptarlos es aceptarnos a nosotros mismos, porque así soy. Y quien soy está bien, ¿no? Y podemos irlos descubriendo. Hay personas que también pueden llegar y decir: "Es que los tengo súper exacerbados, ¿qué hago?". Acérquense a un terapeuta holístico o a personas que den terapias o que den clases y que puedan ayudarles a decir cómo protegerse, Exacto. cómo modularlos, que te dejen dormir, ¿verdad? A Así. veces, ¿no? O cómo explotarlo, ¿no? Sí, También. justo porque ahora que lo mencionas, ¿no? Nosotras, Liz y yo damos un curso que se llama Despierta tu intuición. Que justo nace de la necesidad de entendernos a nosotras mismas y de la gente que llegaba y que confiaba en nosotros de decir que nos decía: "Oye, es que me pasa esto, me pasa el otro, no le doy desde la razón, no le doy una explicación, o mi hijo, mi hija lo está viviendo y esto nos ha afectado como familia". Entonces dijimos: "Pues tenemos que crear algo que le enseñe a la gente que es parte de ellos, que no es ajeno, y cómo pueden empezar a regularlo, proteger su propia energía, hacerse responsables y recordar de todo lo que son capaces". Ujú. Entonces, nosotros aquí en Despierta tu Intuición vemos, pues, más a profundidad absolutamente todo esto. Vamos don por don, y ahora que estamos en una nueva emisión, que esto es algo nuevo, que ya nuestro último módulo, ya le dimos más profundo a practicarlo, a que la gente se diera cuenta de todo su potencial. Y, pues, bueno, es como algo como súper maravilloso, ¿no? Entonces, es muy bonito porque esto la gente nos lo ha dicho.
ha mejorado mi vida en todos los sentidos. Físicamente, ¿no? Dolencias, síntomas y enfermedades que estaban presentes en su vida, a partir de darse cuenta y creer que era algo aislado, que solamente estaban negando sus dones espirituales, hoy pueden ver contra análisis y laboratorio que su estado de salud físico ha mejorado. Ujú, Sus emociones están cada vez, pues, más equilibradas, sus pensamientos también, ¿no? Porque hay muchas cosas que vamos a ir profundizando. ujú, pero la idea no es suprimir ni la emoción ni el pensamiento, es equilibrar y es entrar en conciencia, ¿no? Pero bueno, vamos a ir hablando de eso, pero claro que tienen la posibilidad de encontrar, o ya sea nosotros o a un terapeuta holístico que sea de su confianza, para que si lo quieren explorar, lo hagan con la responsabilidad y todo lo que conlleva, pero también que aprendan a protegerse y que no lleguen después de a la mejor de un concierto o de ir al centro, lleguen súper fuerte mal y sintiéndose mal. Físicamente, ¿no? Ujú, Sobre todo porque en el cuerpo físico se ujú, sienten, ¿no? ujú, Y también recordarles que si hay algo de lo que hayamos mencionado, ¿no? Que les llame como mucho la atención y que dijeran: "Oigan, chicas, queremos que profundicen sobre esto", o de qué va lo que mencionaron. Con mucho gusto les haremos, llegar las respuestas en los siguientes capítulos. ujú. Entonces, este capítulo llega a su fin, pero quiero agradecerte, Mireya, Igual, gracias a ti, Liz. y, bueno, síganos en nuestras redes sociales, síganos en las diferentes vías por donde vamos a estar transmitiendo el podcast. Les leemos en comentarios, les respondemos o hacemos podcast con el tema que ustedes hayan seleccionado. Exacto, o si hay algún tema en específico que ustedes como que tengan la curiosidad sobre que podamos ahondar o profundizar, con mucho gusto y con mucho amor aquí vamos a andar. Y pues bueno, síganos, muchas, muchas gracias y pues nosotras somos Brujas Brujas Cósmicas. cósmicas.